Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta primera consulta del año 2026 el doctor Eri Félix. El doctor Félix es cirujano pediátrico, un colaborador de consulta participativa y un profesional especializado en una área de la medicina tan profundamente delicada y con tantas y tantas cosas que se le presenta a un cirujano pediátrico. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Siempre agradecido por las invitaciones que me realizan al programa. Siempre me encuentro viendo sus entrevistas, son muy educativas, son entrevistas que realmente aportan mucho a la población que lo merita. Mucha información médica que realmente el paciente muchas veces desconoce. En el día de hoy yo me siento muy agradecido por traer un tema como este a relucir, porque muchas veces la gente no entiende o piensa que solamente es, no, que cirugía pediátrica, que atienden niño, que... Pero nosotros realmente hemos avanzado desde que se inició tanto la primera especialidad, el primer programa de cirugía pediátrica en el país, como el primer cirujano pediatra que llegó al país. Los cambios que se han realizado desde ese momento, que han sido muchos años, déjenme decirle, que en ese momento los pacientes pediátricos lo atendían los cirujanos de adultos. Y cabe recalcar que como es mi especialidad, me voy a centrar en eso. Pero siempre es importante y yo siempre menciono esta frase. El paciente pediátrico no es un adulto pequeño. Y por esa razón, nosotros los cirujanos pediatras, que somos los que tenemos el conocimiento, la delicadeza con ese tejido, esa fisiología de ese paciente, ese niño pequeño, eh, nos desenvolvemos bastante bien. Pero es porque ya conocemos y el trato que también recibe el paciente cuando nosotros le damos la atención que merece. Excelente, doctor, así es, así es. Doctor, pero qué bueno que usted menciona esto, los avances, el tema que vamos a tratar. Y nos asalta preguntarle, doctor, hay cirujano general, cirujano oncólogo, cirujano ortopeda, pero el cirujano pediatra en sí, doctor, como usted menciona, primer cirujano pediatra, desde el primer cirujano pediatra, el cirujano pediatra es un cirujano general de niños, es un cirujano general de todas las afecciones que ameritan y requieren una cirugía a nivel pediátrico. Mire, el cirujano pediatra, que por eso cada año siempre nosotros encontramos cosas nuevas, así como en los adultos, que por ejemplo la especialidad quirúrgica base es la cirugía general, el cirujano pediatra también tiene una base que es cirugía general pediátrica, pero asimismo se subdivide. El cirujano pediatra tiene especialidades en ortopedia, o sea, hay ortopedas pediátricos, tienes especialidades en cirugía oncológica pediátrica, tiene especialidad en cirugía urológica pediátrica, tiene especialidad también en neurocirugía pediátrica. O sea, la parte pediátrica se ha desarrollado tanto que hay especialidades específicas para ciertas patologías específicas. Entonces, eso no ayuda porque al principio el cirujano pediatra general abarcaba todo. O por ejemplo lo hacía el cirujano, ¿verdad? O el ortopeda de adulto o el oncólogo de adulto. Por ejemplo, mi fuerte, porque actualmente yo coordino el área quirúrgica pediátrica del hospital o del área oncológica del INCAR. Y por igual también estoy en el staff del área oncológica o del comité de tumores del Robert Rick Cabral. Mi fuerte es oncología. Entonces, las patologías quirúrgicas en pacientes pediátricos son muy amplias
Y por eso, para nosotros brindarle una mejor atención al paciente, se han dividido. Por ejemplo, en el área de cirugía general, nosotros tenemos colorectal, cirugía colorectal. Tenemos también subdividido cirugía neonatal. Tenemos subdividido cirugía laparoscópica. Tenemos subdividido cirugía cardíaca. Y de ese modo nosotros podemos tener mayor experiencia y mayor manejo de esos pacientes en base a la patología de cada uno. Entonces, ¿a dónde va mi enfoque con este tema? Es por eso mismo. La cirugía pediátrica ha avanzado desde el momento que inició, que fueron atendiendo pacientes pediátricos. Incluso, déjeme decirle, para que usted sepa cómo inició la primera escuela de cirugía pediátrica en Estados Unidos. Fue por un doctor, es conocido como el padre de la cirugía pediátrica en Estados Unidos, y era un doctor que es cirujano general, pero que en una guerra que hubo en Estados Unidos contra otro país, no quisiera mencionarla, hubo una gran explosión en un barco. A él le avisaron y le dijeron, por favor, si nos pueden dar una mano, y él fue a apoyar de manera voluntaria. En ese momento tuvo que atender muchos pacientes pediátricos con quemaduras, con traumas, etcétera. Y desde ese momento él vio la realidad de que el paciente pediátrico era totalmente diferente y que necesitaba ser atendido por cirujanos específicos en el área pediátrica. Y desde ese momento, ese doctor inició con la escuela de cirugía pediátrica en Estados Unidos, que fue la primera en el Boston Children, que fue la primera que se estableció como tal. Eso le estoy diciendo en el 1800 que se inició eso. Ya a partir de cierta fecha se fue desarrollando de una manera más amplia y así fueron abriendo escuelas en diferentes partes de Estados Unidos y así muchos cirujanos pediatras que llegaron aquí, se establecieron aquí, se formaron en Estados Unidos y vinieron a hacer su labor aquí en República Americana. Doctor, fíjese qué interesante eso que usted nos dice a todos los amigos de Consulta Participativa. Nosotros ignorábamos y lo confesábamos que dentro de la cirugía pediátrica hay subespecialidades de cirugía pediátrica, como usted bien menciona, oncológica, neurológica, ortopeda. Lo que quiere decir, doctor, que las afecciones que requieren cirugía a nivel pediátrico son bastante, son muchas cirugías y demanda de cirugías especializadas. Y me asalta preguntarle y añadirle a esa lista que usted enumeró, también el cirujano pediátrico hace trasplantes de órgano a nivel pediátrico. Efectivamente, incluso hay una especialidad que la aporta, por ejemplo, España. Aquí nosotros hacemos trasplantes, pero los trasplantes, por ejemplo, ahora mismo no tenemos un cirujano pediátrico trasplantólogo, pero sí hacen trasplantes, por ejemplo, pediátricos aquí en el país, principalmente renales. Se está trabajando en un comité donde se puedan hacer también trasplantes renales, que hay un buen equipo trabajando en eso, principalmente para los pacientes con atresias de vías biliares, pacientes con cáncer de hígado, que esos pacientes muchas veces cuando son cáncer muy avanzado necesitan o ameritan un trasplante hepático. Pero sí, España tiene una escuela de trasplante, tiene una escuela de patobiliar que tú vienes con esa formación en trasplante hepático y de vías biliares. Pero sí, aquí, por ejemplo, ya se hacen trasplantes renales en pacientes pediátricos y seguimos avanzando también en otro tipo de trasplante para los pacientes. Doctor, y nos falta preguntarle, ¿cuáles son las patologías, cuáles son los trastornos más comunes a nivel pediátrico que requieren de intervenciones quirúrgicas en la República Dominicana?
La suerte que nosotros tenemos, que a diferencia de mucha gente lo va a entender como una mala suerte, ¿verdad? Porque los pacientes pediátricos, cuando son pequeños, muchas veces no te dicen lo que tienen, no saben hablar. Tú tienes un paciente que tú lo vas a atender, lo vas a evaluar, y un paciente que está llorando y tú le dices, ¿dónde te duele? Tú le enseñas el brazo y te dice, sí, me duele aquí, que tú no sabes. Pero la ventaja que nos, perdón, nosotros tenemos como cirujanos pediatras es que las patologías nosotros las clasificamos por la edad. En un paciente, por ejemplo, de 1 año de vida o de 2 años de vida con dolor abdominal, yo lo primero que no voy a pensar es en apendicitis, porque es muy raro. Nosotros vamos de lo más frecuente a lo más infrecuente. Claro, atenuado con el examen físico y si no tenemos que guiar de pruebas de laboratorio de imágenes, efectivamente. Pero nosotros también la clasificamos en emergencias y en procedimientos programados. ¿Cuáles son esas patologías que más frecuentes se ven aquí en República Dominicana en pacientes pediátricos? Es la fimosis. La fimosis es la dificultad para retraer el prepucio a la cual a esa patología se le hace la circuncisión. La circuncisión no solamente en pacientes pediátricos, sino a nivel mundial es la cirugía más realizada, ambulatoria me refiero. Posteriormente a eso, nosotros tenemos que los pacientes les realizamos, son muy frecuentes, las hernias inguinales. Pero a diferencia de las de adultos, nosotros atendemos pacientes con hernias inguinales indirectas, que hay que hacer la diferencia. Muchos pacientes, principalmente padres, me llegan con esa pregunta, doctor, pero a ese niño tan chiquito de 1 año, déjeme decirle que tuve que operar a un niño de una hernia inguinal menor de 1 mes de vida, que son frecuentes. Uno la va a presenciar a edades muy pequeñas. Y el padre me hace la pregunta, doctor, pero ese niño tan chiquito, para operarlo de la hernia hay que ponerle malla. Y yo, no, para nada. Por esa razón, la diferencia del manejo en la patología quirúrgica del paciente pediátrico al paciente de adulto. A los pacientes pediátricos nosotros no le ponemos malla, a diferencia de los pacientes adultos que sí se le pone malla. Hay otra patología que es muy frecuente, que es el descenso, el no descenso del testículo o criptorquidia. Los testículos, que son, ¿verdad?, órganos que producen espermatozoide en el hombre y por igual producen esa hormona masculina, no hace ver masculinos. eh, Son producidas en el testículo, están en la bolsa escrotal. Cuando el testículo no desciende, porque mucha gente dice, no, pero la bolsa siempre está llena con el testículo cuando el bebé nace, no. El testículo se desarrolla a nivel de la pelvis, por detrás de la cavidad abdominal y desciende a través de la pelvis o el canal inguinal a la bolsa escrotal. Si ese descenso no sucede en la edad pequeña durante el desarrollo, entonces hablamos de eso. Es una patología muy frecuente. Y tenemos otro tipo de patologías como son también los dedos supernumerarios, o sea, los inqueños, lo que le dicen, y ya patologías más de emergencia como son las apendicitis, pacientes también más pequeños que presentan invaginación intestinal y las patologías del recién nacido, que son completamente diferentes a los niños más grandes. Los pacientes pediátricos se dividen en 4 etapas, en 3 etapas principales. La de recién nacido, que es una etapa completamente diferente. La de niño como tal, que eso abarca lactante menor, abarca lactante mayor, preescolar, escolar. Y está el adolescente, que también es una etapa totalmente diferente a las dos antes mencionadas. Que las patologías quirúrgicas también, como mencioné, se dividen por etapas. No es lo mismo yo tener un paciente adolescente que me vaya a presentar una patología quirúrgica a un paciente de 1 mes que me vaya a presentar una patología quirúrgica. Muchas veces por la edad no, nosotros nos enfocamos en base a la edad y a la presentación. Doctor, y a nivel congénito, ¿cuán comunes son los defectos congénitos en el bebé, principalmente en las primeras etapas de vida? ¿Y cuándo se pueden detectar y o se detectan estos problemas quirúrgicos congénitos? ¿Son frecuentes también?
Sí, déjeme decirle, yo siempre, cada vez que me invitan a hacer presentaciones de la cirugía pediátrica, siempre yo menciono este trabajo de investigación que yo hice en el 2019. Y este trabajo de investigación habla sobre la importancia de la cirugía pediátrica en la salud infantil. Entonces, en este estudio nosotros abarcamos las seis patologías, perdón, las siete patologías que producen mayor mortalidad en pacientes pediátricos, dígase malformaciones congénitas quirúrgicas. En estas malformaciones, nosotros básicamente vamos a encontrar que tenemos atresias. Las atresias es, por ejemplo, la falta de comunicación de un conducto, que podemos tener atresias del esófago. El esófago es el conducto que comunica la boca con el estómago y ese esófago puede estar separado. Esa patología puede ver frecuentemente en la edad neonatal. Es una patología que incluso, déjeme decirle, cuando se introdujo los primeros procedimientos salvatorios, fue la que marcó el antes y el después en la cirugía pediátrica. ¿Por qué razón? Porque todas las atresias esofágicas se morían, todas, literal, todas se morían. Incluso nosotros tenemos que hay básicamente como si fuera un trayecto, o sea, un trayecto de tiempo, en la cual se describió la primera patología que fue en el 1697 de la atresia esofágica y posteriormente ya se vino a realizar el primer procedimiento salvatorio, o sea, la sobrevida antes del 1939 era de cero. Pero ya después del 1939, que fue William Ladd, nosotros lo consideramos el padre de la cirugía pediátrica, fue el primero que realizó la primera cirugía Salvador. Desde ese momento se marca un antes y un después en la cirugía pediátrica. Entonces, esto nos hace entender a nosotros que los avances en la técnica quirúrgica ayudan mucho a que esos bebés que nacen con malformaciones tengan una mejor vida. Porque muchas veces uno piensa, ah, no, mira, yo lo voy a operar, le voy a corregir esa malformación que tiene y ya. No, nosotros también velamos por la calidad de vida de ese paciente posteriormente a operarse. Hay muchas patologías que incluyo, yo le estoy mencionando atresia esofágica, atresias intestinales, megacolon congénito, enfermedad de Hirschsprung, que esa patología es muy, muy común. Uno lo confunde mucho con estreñimiento, esos pacientes que tienen dificultad para evacuar, y muchas veces es una enfermedad de Hirschsprung, pero no llegan tarde a la consulta. Incluso nosotros tenemos una clínica, se llama Clínica Colorectal, en el Robert Henry Cabral, muy buena, excelentes cirujanos hay en esta clínica, en la cual se le da atención principalmente a los pacientes pobres, porque mucha gente dice, ah, no, pero es una patología de pobre. Lo que pasa es que muchas veces uno ve estas patologías en centros públicos porque son patologías muy complejas, patología que el seguro no le da cobertura, patología que muchas veces tú no encuentras un especialista que tenga conocimiento de estas patologías. Doctor, fíjese qué importante, qué interesante esto que usted nos informa, le informa a los amigos televidentes de consulta participativa en cuanto a estas patologías, estos trastornos, estos defectos que tienen mayormente congénitos las criaturas, los niños, los neonatos. Doctor, y hay padres, hay tutores que pudieran no conocer, pudieran tener un bebé, llevárselo a su casa y este tener algún defecto congénito no descubierto por quien recibe la criatura. Sí, déjeme decirle que claro que sí. Todavía ahora en el 2025, ¿verdad? Tenemos casos de pacientes que lo egresan de los centros donde nacen sin orificio anal. Hay una patología que se llama malformación anorrectal. Eso abarca diferentes malformaciones en el conducto anal y en las vías urinarias.
pero lo principal es que nacen sin orificio anal. Evidentemente, el anito o el ano es por donde se evacúan las heces fecales que se forman en el intestino. Muchas veces los pacientes se van, nacen y se van sin tener ese conocimiento los padres de que el niño nació con una ausencia del orificio anal. Ese paciente te llega posteriormente en condiciones malas, dígase, valga la redundancia, grave, con distensión abdominal, vómitos, con un sepsis, dígase enfermedad complicada, deshidratado, y tú muchas veces no tienes ni siquiera que hacerlo, ofrecerle al paciente, porque esos neonatos, como mencioné anteriormente, son un manejo completamente diferente, son muy vulnerables. Entonces, yendo a ese tema, entre las malformaciones congénitas, tenemos también las que nosotros llamamos hernias diafragmáticas. Las hernias diafragmáticas, que incluso hubo un tema muy importante recientemente, el año pasado, sobre una persona que necesitaba ayuda para manejar su hijo que venía con hernia diafragmática y se le dio la ayuda, fueron incluso a España a atenderse, etcétera, y salió todo muy bien, gracias a Dios. Pero déjeme decirle que aquí en República Dominicana nosotros tenemos un buen equipo de cirujanos pediatras, me incluyo, en la cual manejamos muy bien esta patología. Pero ¿qué pasa? Todas las patologías congénitas que le he mencionado y le voy a mencionar posteriormente, todas se manejan y se pueden diagnosticar dentro del útero de la mamá. Dígase en edad prenatal. Una buena sonografía te puede dar un diagnóstico de alguna de estas malformaciones congénitas, la cual viene el paciente. Por eso la importancia de tú tener un excelente ginecólogo que te indique en la sonografía, principalmente la morfológica, en la cual te evalúan todos los órganos del bebé. Y en estas sonografías prenatales, en este seguimiento prenatal, se pueden diagnosticar estas patologías congénitas sin ningún problema. Incluso está lo que nosotros hemos ido introduciendo poco a poco en el país, un gran equipo que hay aquí en República Dominicana en cirugía fetal. Todo el mundo va a decir, wow, doctor, cirugía fetal en República Dominicana. Déjeme decirle que sí. La cirugía fetal consiste en que mientras el bebé está dentro del útero de la mamá, nosotros por medio de aparatos, dígase una cámara, laparoscopía o endoscopía, podemos resolver esa malformación congénita sin ningún problema. Principalmente esos pacientes que vienen con mielomeningocele, esos pacientes que vienen con teratomas acrococcígeos, que son malformaciones congénitas que se diagnostican prenatalmente y otro tipo de patología, incluyendo también un manejo al paciente con atresia con hernia diafragmática y atresia esofágica por igual. ¿Qué pasa con estos pacientes con hernia diafragmática que muchas veces dicen, aquí no tenemos condiciones, no esto, el paciente nace y se muere? El paciente, si viene con una hernia diafragmática muy compleja, nace con una hipoplasia pulmonar. La hipoplasia pulmonar es que el pulmón no se desarrolló adecuadamente en el lado donde está afectado por la hernia diafragmática y eso hace que haya hipertensión pulmonar. Eso es lo que realmente mata al paciente y es un manejo muy multidisciplinario y muy complejo. Entonces, sí hay buen equipo aquí para manejar ese tipo de patologías y hay un manejo que también se puede hacer previo al nacimiento del bebé. Doctor, pero usted me ha llevado esta consulta justamente a esta pregunta. Doctor, ¿está la cirugía pediátrica en avances plenos, en avances reales y modernos en la República Dominicana? Claro que sí, claro que sí. Déjeme decirle que, y ahí era donde yo iba, con relación a cómo inició, que mencioné que los primeros estudios fueron hace muchísimos años, ya en el 1500, incluso mucho antes, porque se describían hernias inguinales, pero los pacientes a veces, malo que lo mencione aquí en la entrevista,
Pacientes fallecían porque no tenían un manejo, la gente no lo conocía. Pero en el transcurso de los años, que voy a mencionar que la cirugía pediátrica como tal inició en República Dominicana con el primer cirujano pediatra que fue Rafael Miranda Borbón en el 1962. Luego, ¿verdad? Se abre la residencia de cirugía pediátrica que fue la primera en el 1993 en el Robert Rick Cabral. Contemos desde esa fecha, donde se han formado diversos cirujanos pediatras, pero tenemos cirujanos que se formaron en Boston, que se formaron en Estados Unidos y vinieron con ese conocimiento. Pero sí, ha avanzado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, cierta cantidad de años atrás hacíamos todas las cirugías con incisiones abiertas. Ahora la complementamos con cirugía laparoscópica. Eso reduce el tiempo quirúrgico, reduce el dolor del paciente, la recuperación. El paciente puede iniciar sus actividades más rápida. Eh, y también lo complementamos de cirugías que son muy complejas que todavía las realizamos abiertas, pero nos guiamos por la paroscopía para agilizar el tiempo quirúrgico y mejorar también el procedimiento como tal. Déjeme decirle que nosotros aquí en el país, a diferencia de algunos países de Latinoamérica, yo tuve un viaje reciente en agosto, donde yo compartí con diversos cirujanos de 20 países de Latinoamérica cómo es la situación en la cirugía pediátrica en su país. Y déjenme decirle que aquí en República Dominicana, y estoy bastante orgulloso, nosotros no estamos muy mal. Nosotros estamos al contrario, muy bien en comparación con algunos países de Latinoamérica. Nosotros incluso tenemos aquí en el país cirugía robótica que en muchos países de Latinoamérica no la tenemos, que todavía no la podemos implementar en pacientes pediátricos. No es que no se pueda, sí se puede. Lo que pasa es que ahora mismo tenemos que la cirugía robótica es muy costosa, pero la cirugía robótica es una cirugía muy fina, es una cirugía muy delicada que ayudaría a ese paciente pediátrico con ese tejido tan pequeño que nosotros tenemos y esa cavidad abdominal, que son la mayoría de las cirugías que hacemos a nivel abdominal es un espacio muy restringido y esa cirugía robótica nos ayuda muchísimo porque son cirugías en la cual el robot tiene mucha maniobra y puede hacer cualquier movimiento dentro de la cavidad, a diferencia de la cirugía laparoscópica. Pero como es una cirugía un poquito costosa, ya veremos si en el transcurso de los años vamos mejorando y podemos implementarlo en los pacientes pediátricos. Pero sí, aquí la cirugía pediátrica ha avanzado muchísimo procedimientos que, por ejemplo, nosotros hacíamos en 3 cirugías para corregir esa malformación, ahora la hacemos en una sola. Y eso ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, ha mejorado el costo en salud de los pacientes, que es importante. Doctor, y la cirugía tridimensional pediátrica, hábleme de eso. Mire, déjeme decirle que nosotros la utilizamos principalmente en patologías oncológicas, en tumores. ¿Qué nosotros hacemos? Que ahí yo quiero llegar a ese tema, yo quiero llegar a ese tema. Recientemente hice un estudio que hablaba sobre la inteligencia artificial en cirugía pediátrica en República Dominicana y la adaptación de esta en la misma. Que vamos a tocarlo ya eso cuando estemos terminando, porque es el tema más bonito que hay, déjame decirle. La gente le tiene mucho temor a lo nuevo, a la inteligencia artificial, a la robótica, pero déjeme decirle que es algo que nos ayuda mucho en la salud. Con la pregunta que usted me realizó, nosotros utilizamos 3D, principalmente en imágenes, para nosotros tener una mejor visión de la complejidad de la cirugía, pero principalmente en patologías oncológicas. Por ejemplo, tumor de Wilms, neuroblastomas, que son los tumores más comunes a nivel abdominal en pacientes pediátricos, y otro tipo de tumores en la cual nosotros necesitamos una mejor visión de la vascularidad de esa masa que tiene el paciente. Y eso nos ayuda mucho a saber el abordaje, cómo irnos con el paciente, si realmente es viable operar ahora mismo el paciente o esperar a que se le dé un tratamiento clínico primero. Y eso nos ha ayudado mucho en la parte quirúrgica en los pacientes pediátricos. Doctor, y a nivel
de oncológico. Estos avances, como usted menciona, la inteligencia artificial a nivel oncológico, el asunto de la presentación, extirpación de tumores, sea abdominales, torácicos, o en cualquier otro lugar. Esa inteligencia artificial, este avance en la cirugía pediátrica se manifiesta y se utiliza en la República Dominicana. Sí la tenemos, por mala suerte es muy, muy costoso, porque yo, por ejemplo, sí he tenido el placer de conocer la empresa que, por ejemplo, tiene el sistema, porque es por un sistema de imágenes, tiene un programa. Es un poco costoso, pero sí hay aquí en República Dominicana. Doctor, ¿cuáles son los desafíos fisiológicos de estos tipos de cirugía, de la cirugía pediátrica en sentido general? Hay desafíos fisiológicos, hay desafíos en cuanto a la no aplicación, porque usted señala el asunto de los costos. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Cuál es la expectativa en materia de salud en la República Dominicana con estos neonatos, con estos niñitos? Sí, mire, y quiero agregar también el tema de que le había mencionado de la inteligencia artificial y la percepción que tenemos. El estudio que yo realicé, que fue ahora en el 2025, entre abril y junio, habla sobre la percepción, conocimiento y actitudes en el uso de inteligencia artificial de los cirujanos pediatras en República Dominicana. Déjeme decirle que las conclusiones de este estudio demostraron que realmente hay actitudes predominantemente positivas. O sea, la gente, o principalmente los cirujanos pediatras aquí en República Dominicana, entienden que la inteligencia artificial es importante y que, por ejemplo, se puede implementar en muchas cosas, tanto para nosotros hablar de pronóstico de una enfermedad, como también para hablar de resultados de una cirugía que se le haga una malformación congénita, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos muy poco conocimiento, o sea, en base a los resultados planteados en el estudio. El cirujano pediatra tiene muy poco conocimiento en la inteligencia artificial y es muy cierto. Realmente aquí todavía no entra en lleno el tema de inteligencia artificial, pero es por la implementación en el sistema de salud que nosotros tenemos, que todavía le falta. Pero yo entiendo que sí, que es muy importante implementarla y no darle larga. Eh, Realmente hay muy baja frecuencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial que nos pueden ayudar, como la que le acabé de mencionar, que usted mencionó también de las imágenes 3D para el manejo del paciente con patologías oncológicas. Por ejemplo, también algoritmos que podemos utilizar para valorar el pronóstico de una enfermedad X, que se utilizan muchísimos, y así nosotros ver si realmente es viable la atención a ese paciente, que todo paciente amerita y necesita una atención médica obligatoria, obligatoria. Lo dice incluso por la Constitución de República Dominicana. Y realmente los cirujanos pediatras ven que el potencial que puede tener la inteligencia artificial. Ahora, ¿cuáles son los contratiempos que nosotros vemos? Bueno, que hay muchas preocupaciones en que posiblemente la deshumanización que hay en el acto médico a los pacientes, el costo, la falta de capacitación y las dudas sobre la seguridad y la implementación en el sistema de salud de la inteligencia artificial. Cómo nosotros vamos a manejar esa información que tenemos del paciente, que no se la vayan a robar, cómo nosotros podemos brindarle una buena atención al paciente. Déjeme decirle que en China hay un hospital sin médicos, solamente con atención de inteligencia artificial, aunque usted no lo crea. El paciente va, se sienta en una silla, pone su seguro, pone su información, se lo pide a la inteligencia artificial, usted se la dice. Y así mismo la inteligencia artificial te dice, usted tiene tal cosa, tómese tal cosa o hágase tal estudio y después tráigamelo. Literal, hay un hospital en China que lo hace así para que usted sepa, ¿eh? Doctor, Evidentemente, ¿cuáles son las limitaciones? Tú no puedes ingresar pacientes porque ¿quién te va a claro. atender? Por ejemplo, con temas de algunas cosas, pero
literal. O sea, tú ir a un hospital donde te atiende una inteligencia artificial, tú llegas rápido ahí, te atienden, te evalúan completamente con una... Entonces, usted sabe, eso ha avanzado muchísimo. Que aquí en República Dominicana esté, no está, pero esperemos que en algún momento, ¿verdad? Nosotros tengamos esa capacidad de poder implementar esa tecnología de avance que pueda ayudar al paciente. Doctor, que papá Dios nos ayude y voy a decirle a usted lo que siempre digo a los profesionales de todas las ramas del país, en nuestro caso fundamental a ustedes, los profesionales de la salud. Creemos en consulta participativa en la juventud médica, en los nuevos jóvenes profesionales de la rama de la medicina. Creemos en su actualización y creemos sobre todo en la vocación de los jóvenes modernos que teniendo en sus manos cosas modernas para entretenimiento y diversión, prefieren ponerse una bata blanca y sumirse en un hospital y en una carrera realmente difícil y de vocación. Doctor, se nos acabó el tiempo. Gracias por concedernos esta primera consulta del año 2026, la que es también la primera consulta de nuestro año de 10º aniversario. Doctor, dígalo a los amigos de Consulta Participativa, ¿dónde pueden contactarlo? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí a las órdenes. Esperemos que tengamos más temas para tratar. Me pueden encontrar literal en todas partes, incluyendo pueden hacer consultas directamente por mis redes sociales, dr.ericfelis en Instagram, por igual en Facebook y por igual en Twitter. Me pueden encontrar en el Centro Médico Richardson Cruz dando consulta privada, y los números lo van a encontrar en las redes sociales y por igual en mi página web donde yo siempre brindo información a mis pacientes. Déjeme decirle una frase que siempre y quiero irme con esta frase para que la gente entienda la importancia que es el manejo del paciente pediátrico. El adulto puede ser tratado con seguridad como un niño, pero lo contrario puede conducir a un desastre. Espero que lo interpreten como ustedes quieran, pero el enfoque es ese. El tratar un paciente pediátrico como un adulto puede llevarte a un desastre. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Amigos, amigas, gracias por acompañarnos a esta primera consulta del año 2026 y primera consulta del año de nuestro 10º aniversario con el doctor Eris Félix, cirujano pediátrico, donde hemos sido profundamente orientados sobre todo lo que tiene que ver con los procedimientos quirúrgicos pediátricos. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.